qué no me deja? Ya le había subido, ¿por qué no? Ahí estamos, ¿ya la ven? Sí, doc. Sí, doctor. Ok, entonces estábamos en los tiempos de coagulación y estábamos diciendo que el TP y el TPT, cada uno de ellos medirá una vía diferente, tanto la extrínseca como la intrínseca como la extrínseca, y de acuerdo a algunas patologías, habremos de esperar afectación en una u otra. Les mencionaba yo el caso de los hemofílicos, donde tienen deficiencia de un factor específicamente, o el caso de los pacientes con insuficiencia hepática que tienen otro tipo de situaciones y en el que hay que atacar esa alteración en tiempos de una manera diferente. ¿Sí? Entonces es importante que conozcamos también esta parte, obviamente. El ego, que es un examen que normalmente no tomamos mucho en cuenta, pero nos sirve para identificar si tenemos algún foco infeccioso, sobre todo asintomático, que en el postoperatorio pudiera darnos alguna situación de infección o de fiebre que no vamos a saber si es porque el paciente viene ya con un cuadro previo o porque estamos empezando a tener datos de alarma de alguna posible complicación por el procedimiento quirúrgico que hayamos realizado. En aquellos pacientes en los que nosotros detectamos prácticas de riesgo o pacientes que están expuestos a contaminación importante, como por ejemplo, ¿ustedes cómo considerarían a un médico? De riesgo. Es un paciente de riesgo. ¿Por qué? Porque por el contacto directo con algunos pacientes que pueden estar infectados y si en algún momento, no sé, tuvo un pinchazo con una aguja o algo similar, pues puede que haya contraído alguna infección como VIH. El propio contacto con los pacientes nos coloca en condición de ser pacientes de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, ese solo hecho nos hace a los médicos, insisto, de alto riesgo como para considerar que en algún momento pudiéramos que tomar algún examen de ELISA. En la actualidad, por aquello de el respeto a las diferentes, ¿cómo le podríamos decir? A los diferentes integrantes de las comunidades con preferencias sexuales diferentes, y como algunos, insisto, algunos de estos integrantes son personas que son muy susceptibles a cualquier cosa en lo referente a temas relacionados a esto, se le solicita actualmente al paciente que autorice que se le realice el examen de HIV para evitar ahí malas interpretaciones o algunas situaciones. Cuando el paciente les dice de plano, soy positivo, pues lo que tendremos que hacer es pedir su cuenta de CD4 para ver cómo anda y saber si el paciente es un paciente que se nos puede infectar o no. Obviamente, también con el fin de saber si nosotros estamos con mayor riesgo de exposición
o más bien con mayor riesgo de contaminación que en un paciente convencional. En muchos no los pedimos. Debería ser una práctica regular, pero en muchos no los solicitamos por diferentes razones. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esta parte, muchachos, y ser muy respetuosos en el planteamiento. Hay quien definitivamente se niega a que se le haga el estudio. La experiencia nos ha enseñado que cuando se niegan, son pacientes que normalmente tienen prácticas de alto riesgo o ya están contaminados y no llevan manejo. Como el caso del COVID. Ellos no tienen y el HIV no existe, ¿no? Para ellos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos, y hay que ser muy precavidos. Sin embargo, hay que tener todavía más precaución por la hepatitis, no tanto por el HIV, pero sí por la hepatitis, que es todavía más contagiosa en ese sentido que el HIV. El BDRL, pues era una prueba que antes se solicitaba de manera rutinaria a todos los pacientes. De hecho, ya les tocará a ustedes en su práctica profesional que los exámenes prenupciales incluyen toma de BDRL. ¿Por qué? Pues porque antes la sífilis era uno de los padecimientos eh, tabús dentro de las enfermedades de transmisión sexual, pero más allá de eso, por las secuelas que pudiera dejar a los recién nacidos de padres infectados de sífilis. Por esa razón fue por lo que se inició con la toma de BDRL. En la actualidad esto no ha sido modificado, todavía se sigue solicitando la prueba de BDRL, aunque sabemos que hay enfermedades que son todavía peores que la sífilis. Sin embargo, a la fecha la legislación en México no ha cambiado. Se sigue solicitando el BDRL, pero en el aspecto prequirúrgico nadie lo solicita, o por lo menos yo no he visto que alguien solicite BDRL, a no ser que se trate de algún paciente que tenga muchas posibilidades de padecerlo. De otra manera, yo nunca lo he visto. Y habrá que solicitar todos aquellos exámenes que de manera particular el paciente requiera por su padecimiento. Como por ejemplo decíamos el ELISA, si ya es un paciente que está bajo tratamiento, pues tendremos que pedirle un control de CD4. Aquellos pacientes que sean hemofílicos, por ejemplo, pues habrá que ver cómo están sus determinaciones de factores. Pacientes que tengan alguna enfermedad en particular en la que tengamos que ver por exámenes por ejemplo, síndromes antifosfolípidos, cosas así muy especiales, pues habrá que pedir. Sí, entonces habrá que tener en mente esa parte. Pero los básicos son BH, química, tiempos y ya están considerándose las PFHs para detección generalizada. Después del COVID, los internistas dijeron que había que pedir también gasometrías, pero bueno, ese es así como que todavía no está muy claro si a todos o nada más a los pacientes que tengan alguna patología, bueno, los que tienen patología pulmonar, sí, pero pacientes que hayan tenido COVID o algo por el estilo, que hayan salido sin secuela, pues también está así como que medio a ver si a discusión. Y luego vienen la complementación con los exámenes de gabinete. En estos, como en todo, pues hay toda una serie de batería de exámenes que nosotros podemos solicitar, pero que a lo mejor no son realmente necesarios para el paciente ni para su padecimiento. De estos, solamente 2 son los que vamos a solicitar como rutina para cualquier valoración preoperatoria, que son la tele de tórax para valorar el estado cardiorrespiratorio y el electrocardiograma. Nada más. Y una vez más, en todos aquellos de más de 45 años, ya se considera necesaria la realización de electrocardiograma y tele de tórax, además de valoración preoperatoria por medicina interna. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos?
Sí, doctor. Sí, No, yo no doctor. entendí. Entonces, ¿la BDRL sí se pide o ya no se pide? Pues mira, insisto, la legislación mexicana la solicita para algunas cosas, pero no es un examen de laboratorio que sea de rutina. Ya no es de rutina, sobre todo preoperatorio, una vez más, excepto que el paciente tenga alguna justificación como para solicitar. Correcto, gracias. ¿Alguna otra, muchachos? Hasta ahorita. ¿Ya quedó claro cuáles son los exámenes preoperatorios básicos? Sí, doc, solo dos. ¿Cuáles? La tele de tórax y el de electro. No, ya te confundiste. Esos son de gabinete. Esos son de gabinete, exactamente. Los exámenes preoperatorios de laboratorio, BH, química, BH, química, PFH, tiempos. Y el ego también para descartar un proceso infeccioso o un foco séptico asintomático. Esos son los básicos. De ahí en fuera les pueden pedir lo que quieran, siempre y cuando haya justificación. Y de gabinete, tele de tórax y electrocardiograma, nada más. Pero si por el padecimiento o por las características, hay que pedirle resonancias, medicina nuclear, prueba de esfuerzo, Holter, prueba de esfuerzo con dobutamina, o no sé, lo que el paciente vaya necesitando, serán complementos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí queda claro. ¿Cuántos son en total, Doc? ¿Qué? ¿Los básicos? BH, química, tiempos, PFHs y ego. Ok, gracias, Doc. Hay quien agrega electrolitos, pero bueno, ese también está así como que solo que el paciente fuera renal, ¿no? Pero bueno, hay quien nos pide por rutina. Y de gabinete, tele de tórax y electrocardiograma. No necesitan más para una valoración preoperatoria. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos todo esto y corroboramos nuestro diagnóstico, entonces ya hacemos un diagnóstico integral o diagnóstico definitivo. Los diagnósticos, pues esto nada más los vamos a mencionar porque realmente no tienen tanto impacto. Es el diagnóstico etiológico en el que se basa la causa, el diagnóstico anatómico, los órganos que va a dañar, el diagnóstico funcional en el que se encuentran las alteraciones fisiológicas y este sí es importante, el diferencial. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, con un síndrome doloroso abdominal, pues tenemos que considerar si es apendicitis, si es urolitiasis, si es una cistitis, si es un embarazo ectópico, si es una enfermedad pélvica inflamatoria, si es una enfermedad diverticular complicada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en el proceso nosotros del diagnóstico, tenemos que ir descartando cada uno de nuestros diagnósticos diferenciales hasta quedarnos con un definitivo o con uno único. Entonces, si a mí me llega una mujer con vida sexual activa, con dolor abdominal, sugestivo de apendicitis, o sea, ojo, sugestivo, tengo que descartar que no tengamos alguna enfermedad relacionada con la obstetricia. Y entonces tendríamos que descartar, por ejemplo, embarazo ectópico como una causa. Y así nos vamos, muchachos, ¿no? Hay que irle buscando, sobre todo con los diferenciales. Cuando el cuadro es muy claro, pues bueno, el diagnóstico diferencial ya no es tan importante, pero cuando son
datos muy confusos, habrá que tener cuidado con esta parte. Y una vez más, establecemos un protocolo de diagnóstico para corroborar o descartar alguna otra enfermedad que pueda tener los mismos signos y síntomas que pudiera tener nuestra sospecha principal. ¿Sí? Y entonces, pues habrá que establecer todos los diagnósticos y las pruebas de laboratorio, gabinete y exploración que nos pudieran orientar en otra dirección. Y esto siempre y una vez más, insisto, basado en la experiencia, en el juicio, el razonamiento, la integración clínica del médico. Por muchos exámenes que pidan, a veces en vez de ayudar, confunden más. Yo tengo un paciente con dolor abdominal que no encuentro cuál es la causa, le pido ultrasonido, no me dice nada. Le pido tomografía, no me dice nada. Entonces, ¿qué tengo? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, muchachos. Una vez que nosotros terminamos con nuestro protocolo diagnóstico y establecemos nuestro diagnóstico definitivo y nuestro paciente es quirúrgico, que es a lo que vamos, tenemos varios puntos que vamos a comentar ahorita para poder tomar también la siguiente decisión. Ya decidimos que nuestro paciente es quirúrgico, que tenemos un cuadro que requiere de resolución quirúrgica. Aquí es donde nos vamos a hacer varios planteamientos y además es donde el paciente le tenemos que explicar varias cosas. ¿Algunos de ustedes lo han operado, muchachos? ¿A ninguno? Sí, ¿De qué te operaron? me redujeron los cornetes. Ok. ¿Alguna otra cirugía? Apendicitis, colecistitis, fracturas, o sea, no tiene que ser una cirugía de urgencia. ¿A alguien lo han operado? Aparte de su A compañera. mí ¿A ti de qué? me rompí el ligamento cruzado y los meniscos. Ok. Jugando fútbol de seguro. Así es. Sí, pues esa lesión es típica de futbolistas. Bueno, ¿a alguien más? Llevamos 2. ¿Ninguno ha sido operado de apendicitis, muchachos? ¿No? ¿Ninguno? Son un grupo muy sano, normalmente siempre me encuentro uno. Ok. A los 2 que han operado, ¿qué sintieron cuando les dijeron que los había que operar? Pues un poco de nerviosismo, pero era la opción más viable. Sí, o sea, esa parte no la discuto. ¿Qué sentiste tú como paciente? Es la pregunta. Cuando te dijeron te tengo que operar. Pues más que nada eso y también pues como cierto grado de preocupación en cuanto a pensar qué tan buena sería la técnica del cirujano y cuestiones de anestesia, pero creo que O sea, básicamente te dio miedo. sí, sí, sí. O sea, y a la compañera, Al principio me sentí muy triste, pero sí me dio miedo el hecho de cómo iba a ser la recuperación. Y pues sí, todo el procedimiento, porque me dijeron que podía estar despierta durante el procedimiento o que me podían dormir. Entonces me pusieron muy nerviosa, como que me metieron mucho miedo. o sea, también te dio miedo, Así es. pero tu preocupación principal era cómo te ibas a recuperar, Sí. ¿sí? Y a tu compañero, ¿cuál era su preocupación principal?
pues igual eso, sí, cuestiones de anestesia y también si la recuperación, si iba a quedar bien, ¿no? O sea, ¿a ti te dio más miedo el procedimiento quirúrgico que la recuperación? A tu compañera le preocupaba más la recuperación que la propia cirugía. ¿Estoy en lo correcto más o menos? ¿O interpreté mal? O sea, no digo que no les diera miedo la cirugía, sobre todo a la compañera que decía que a ella le preocupaba más la recuperación. ¿Sí lo entendí bien o capté mal la idea? Sí, yo creo que sí, pero pues claro, también por mi parte, el resultado, o sea, cómo iba a avanzar, digo, como no sé, más que nada ahí yo lo vería como si había algún efecto de alguna secuela o algo tras la cirugía, pero pues por eso mi miedo lo relacionaba más con qué tan complicado o qué podría pasar durante el procedimiento. Tu miedo era que tuvieras una complicación transoperatoria. ¿Y a la compañera? Realmente yo no creo que me haya preocupado mucho con la cirugía porque yo confiaba mucho en el doctor. O sea, ya lo conozco y conozco muchos pacientes de él y amigos que han tenido mucho éxito en sus cirugías, pero me preocupaba más cómo me iba a recuperar yo posoperatoriamente. Sí, sí, o sea, queda claro. ¿Se fijan cómo los dos pacientes a los que se les planteó cirugía interpretaron de manera diferente? ¿Por qué les hago esta observación, muchachos? Porque eso tiene mucho que ver en algo que tocó ¿cómo se llama? Jaciel, y en algo que tocaron Carla. El primero es la confianza que tienen ustedes con ese médico, que es lo que yo les decía al principio de la relación médico-paciente. O sea, no es que su compañero tuviera desconfianza, pero le generaba más confianza a su compañera que a Jaciel. Entonces, desde la manera en la que nosotros abordamos a nuestro paciente, se genera esa relación médico-paciente. Y si ustedes se dieron cuenta, cada uno de ellos tenía las preocupaciones diferentes. A su compañero le preocupaba tener un accidente transoperatorio y a su compañera le preocupaba volver a caminar o volver a jugar, no lo sé. Sí, la preocupación era diferente. Cada quien plantea en función de lo que le importa. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí, muchachos? ¿O no? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, normalmente cuando a alguien le dicen, te voy a operar, lo primero que pasa es que les da miedo. Poner el cuerpo para la cirugía no es fácil, muchachos. Siempre plantea toda una serie de riesgos y siempre plantea el enfrentamiento a algo que para muchos es la primera vez y para otros es recurrente. Dependerá mucho del padecimiento. Conforme se van volviendo pacientes que son operados y operados y operados por X o Y, le van perdiendo el miedo al quirófano. La primera vez siempre es difícil. Entonces, estamos hablando de dos patologías que son programables, que no hay urgencia, aunque sí son necesarias. ¿Y qué va a pasar cuando es un planteamiento urgente? Cuando la cirugía es urgente, evidentemente el miedo es mayor. Entonces, esto, muchachos, les va a les va a servir un poquito como guía para plantear y responder las preguntas que pueda tener el paciente. Ya determinamos que el tratamiento es quirúrgico. Primer punto, ¿es urgente esa cirugía? Aquí tomemos en cuenta que como urgencia va a ser cuando la vida, el órgano o la función dependen de la rapidez con la que se realice el procedimiento quirúrgico. Entonces, si tomamos como referente cualquiera de las dos cirugías de sus compañeros, vamos a tomar la de Jaciel.
¿Era una cirugía urgente? No, No. ¿Ok? ¿La de su compañera? Tampoco. No era una cirugía urgente. Por mucho que le doliera la rodilla y no pudiera caminar y se le trabara, no era una urgencia. ¿Vale? Luego, ¿se puede programar la intervención? En este caso vamos a preguntarnos nosotros médico si la podemos programar de que retrasarla no nos va a generar o no le va a generar al paciente algo que o alguna secuela o una lesión que fuera determinante para la vida, el órgano o la función. ¿Sí? Y aquí retomamos los dos ejemplos. En ambos, ninguna de las dos cirugías era urgente y ambas podían programarse. Olvídense de las molestias y de las incomodidades y todas esas cosas. No había realmente una urgencia y era una cirugía que era totalmente programable, ¿no? Entre que si les daba miedo, entre que si no se decidían, entre que si querían consultar otra opinión, etcétera, etcétera, es una cirugía programada. ¿Vamos bien? ¿Sí, muchachos? ¿Me van siguiendo? sí, doc. Sí, Luego, ¿es una cirugía necesaria? En este caso, vamos a considerar si es una cirugía que de ella dependa la función de un órgano o la vida del enfermo, independientemente de la oportunidad de su ejecución. Esto quiere decir que no va relacionada si lo hago ahorita, si lo hago mañana, si lo hago en un año. ¿Sí? En ambos casos eran cirugías necesarias. Una por la funcionalidad para respirar y la otra por la funcionalidad de la articulación de la rodilla, que es sumamente importante. Independientemente de si quería o no volver a jugar fútbol, pero para caminar, esa era necesaria. Entonces es una cirugía que es necesaria. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, doc. sí. Y entonces, ya que concluimos todo esto, nos quedamos con una decisión quirúrgica o con una intervención quirúrgica electiva. Es en la que se le recomienda al paciente la cirugía, pero él puede decidir si se opera o no. Y esto sin que haya riesgos para la vida o la función de un órgano. Entonces, tomamos el ejemplo de Jaciel y nos vamos a ir desde el principio. ¿Era urgente? No, No. ¿Se podía programar? sí, Sí, ¿Era necesaria? sí, Sí. ¿Puede ser electiva? O sea, vamos a decir que Jaciel no iba convencido de operarse. Y entonces le dice al doctor, ¿sabe qué, doctor? Deme chance 4 meses. ¿Hubiera tenido alguna repercusión? Su sí, problema era de cornetes, le costaba trabajo respirar. Pues sí, muchachos, sí es selectiva para él, no hay una urgencia, ya lo dijimos. ¿Es necesaria? Sí es necesaria. Pero la podemos aguantar hasta que el paciente diga, también. No se va a morir ahogado. ¿Le va a costar trabajo respirar? Sí. ¿No va a poder hacer algunas actividades físicas porque va a sentir que no ventila? También. ¿Puede vivir con eso sin que tenga algún problema? Sí. Por lo tanto, es una intervención que puede ser electiva. En este caso de electiva nos referimos a que el paciente pueda tomar su decisión.
Vamos a tomar el caso de su compañera. ¿Era urgente? No. Por lo menos como la planteó ella, no. ¿Se puede programar? Sí, Pues sí. ¿Era necesaria o es necesaria? Sí. sí, Sí. ¿Era electiva? Sí. También, porque la que decidía qué tan importante era resolverla rápido o no, era ella. Si fuera un futbolista profesional, pues a lo mejor ahí la situación cambia un poquito porque para ella era urgente y había que operarla rápido, ¿no? Pues de eso vive. Imagínense si hubiera sido Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, en sus tiempos de jugador, no ahora de gobernador, ¿no? Para ella sí hubiera sido muy importante operarse porque estaba su futuro profesional y su sustento en esa parte. Pero si ella hubiera dicho, no, yo me voy a la rehabilitación, me espero a ver qué tanto funciona la rehabilitación y luego vengo y platico con usted, independientemente de la confianza que le tuviera o no al médico, es su elección. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, sí, doc. ¿Sí? ¿Va quedando claro el punto? sí. ¿Sí? ¿Seguro? Me interesa que quede claro, muchachos, porque de aquí es de donde ustedes van a plantearle a sus pacientes la cirugía. A lo mejor no ahorita, pero sí más adelante. Y a lo mejor en su época de internos les toca a ustedes decirle a un paciente o a la familia que hay que operar al paciente. Ahora, vamos a tomar otro ejemplo totalmente diferente. Paciente con apendicitis. ¿Es urgente? Sí. 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 Aunque bueno, es una urgencia relativa, pero sí es urgencia. ¿Se puede programar? No. Debería ser intervenida en el momento en el que la detectamos. Sin embargo, si por alguna condición no puede operarse, la podemos programar a 1 o 2 horas después. No es programarla para la siguiente semana, es en corto. ¿Sí? Entonces, ¿se puede programar? La respuesta sería no, hay que operarlo ya. ¿Sí? Luego, ¿es necesaria? Sí, Por supuesto que es necesaria, ¿no? Aquí sí, el tiempo que nos tardemos en operarla puede llegar a tener repercusiones importantes en la vida del paciente, sobre todo si es un apéndice, vamos a decir, como dice la gente, que se reviente, ya se puso y se hace peritonitis, ¿no? La idea es no dejar llegar a un paciente ese tipo de complicación. ¿Sí? ¿Es selectiva? No. Pues no, el paciente se tiene que operar. Ahorita vamos a platicar de otro detalle, pero bueno, ¿sale? Nos vamos a otro ejemplo. Paciente de 85 años que tiene un... Timoma. ¿un qué? Un timoma. ¿Un timoma? Sí. En una paciente de 85 años. Ok, vamos a tomar el ejemplo. ¿Es urgente? No. ¿Se puede programar? Sí. Sí, en función de lo que dice aquí, ¿eh? Cuando el tiempo no es una cosa importante. ¿Es necesaria? Sí. Pues sí, sí es necesaria. ¿Sí? Habrá que considerar otras situaciones. ¿Es selectiva? Sí. Sí. Si la paciente dice "Es que ahorita no me quiero operar, mejor regreso en 2 meses". Pues sí, sí, muchachos, porque el pronóstico de todas maneras no va a cambiar tanto. Digo, habrá que considerar todas las condiciones que vienen alrededor de la enfermedad, ¿no? No es nomás así como así. Vamos a suponer que bueno, no alguno no, que les llega un paciente con colecistitis aguda. ¿Es urgente?
Sí. 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 ¿Se puede programar? No. 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 Pues sí. Sí se puede programar en base a lo que dice la diapositiva. Cuando el paso de días u horas no es determinante. ¿Sí? En esa función sí puede ser programado. ¿Sí? Y pasa de ser una colicitis aguda a una colicitis como tal, la podemos programar. Bueno, entonces, ¿se puede programar? Sí. ¿Es necesaria? Sí. 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 Claro, si no tenemos un paciente que tiene altas posibilidades de complicarse por la patología de base. Puede ser pancreatitis, puede ser piocolecisto, puede ser hidrocolecisto, o como dice la gente, se le puede reventar la vesícula, ¿no? ¿Es selectiva? ¿Sería electiva? No. Yo digo que sí. Desde el punto de vista médico, no. Desde el punto de vista del paciente, puede serlo. ¿Ya va quedando más claro, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Quieren poner algún otro ejemplo? O ya con estos ya quedó. Un absceso. ¿Absceso de dónde? Igual, absceso, bueno, en tal caso que sea un elastofibroma dorsi. ¿Un qué? Elastofibroma dorsi. Ok. El elastofibroma, ¿es urgente? No, sí. Pues no. ¿Se puede programar? Sí. A ver, como que no saben de qué estamos hablando. Explíquenle a tus compañeros que es un elastofibroma dorsi. Es un tipo de neoplasia benigna y suele estar ubicado, como dice el nombre, a nivel de la espalda. Suele ser infraescapular y en el caso de que si es necesario, perdón, del primer punto, sí se puede programar, sin embargo, este puede producir dolor, bastante dolor. También puede impedir el movimiento de los miembros superiores y principalmente pues, no va a poder mover el brazo. Sí, más bien es del brazo donde se encuentra ubicado. Así es. Entonces, como que a tus compañeros no les quedaba muy claro cuál era el elastofibroma dorsi, como que no entendían. Ahora, después de la explicación de su compañero, ¿es urgente? No. Digo, olvídense de las incomodidades que acaba de explicar su compañero para el padecimiento. ¿Se puede programar? Sí. 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 ¿Es necesario? Sí. Sí. ¿Es selectivo? Sí. Claro, dependerá de qué tanta molestia tenga el paciente para decir, ¿sabe qué, doctor? Ya no aguanto, espéreme mañana. O igual, ¿sabe qué? Pues déjame pensarlo otro ratito, ¿no? Y ahí luego vengo. O sea, eso es una cosa que queda ahí un poquito a discusión, ¿sí? Por ejemplo, un tumor de ovario. ¿Es urgente? Un tumor de ovario, ¿sería urgencia? No. 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 No como tal, porque en horas no va a pasar nada, pero es una urgencia relativa, porque entre más tiempo te tardes, más posibilidades de que haga metástasis o de que tenga otras repercusiones. Entonces, urgente como tal, que dependa la vida por horas o por minutos, no. Urgencia relativa, sí. ¿Sale? ¿Sí queda claro?
Sí, Doc. Sí. Ok. Luego, ¿se puede programar? Sí, Claro. ¿Es necesaria? Pues ni a discusión, ¿no? Sí. ¿Puede ser electiva? Sí. sí, Aquí, de una vez más, basándonos en lo que dice la diapositiva, en que el paciente decida si se quiere operar o no. Nuestra obligación es explicarle todos los riesgos y los beneficios que tiene la dilación o el retardo en el tratamiento. Pero aquí, esto ya quedó claro, muchachos. Sí. ¿Sí? Ya les quedó más claro cómo tratar de integrar ustedes qué tan necesario, qué tan urgente puede ser una cirugía y cómo planteársela a su familia, a su paciente. Yo esto lo utilizo mucho, sobre todo con aquellos pacientes que tienen dudas, que están muy inseguros de operarse. Entonces, básicamente les digo esto mismo, miren, no es urgente, pero es necesario operarlo y entre más rápido mejor. Con este mismo desarrollo. Pero bueno, ahora, les ponía yo este ejemplo del cáncer de un tumor de ovario, porque viene esta parte que es muy importante. En todo este tipo de situaciones, el paciente es libre de aceptar o rechazar el tratamiento, pero debe contar con toda la información necesaria sobre las consecuencias de la decisión, y esto además debe ser asentado en el expediente clínico. Sobre todo, por ejemplo, vamos a tomar el caso de esta paciente con un tumor de ovario, que hasta ahorita no podemos decir que sea cáncer. Tenemos un tumor de ovario como tal. Por lo tanto, hay que operarla a la brevedad posible. Por supuesto que es una cirugía necesaria. Por supuesto que tenemos que intervenirla programada. Y si la paciente en un momento dado dice, no me quiero operar, porque quiero la siguiente opinión, porque quiero ir a ver al ginecólogo, que es mi amigo, o como me han dicho algunos, es que voy a ir a ver al médico que está ahí en la esquina, el que está allá por mi casa, que es el que siempre me ha atendido, es un médico general generalmente. Pues ok, adelante, esa es decisión del paciente. Pero yo, médico, le tengo que explicar al paciente, a ver, mire, si usted se va y no se opera, le va a pasar, pues no sé, ¿no? Va a ser un cáncer, se le va a extender, después ya no la vamos a poder operar, va a necesitar quimioterapia, radioterapia y se va a morir. El paciente dirá, sí, pero me voy. Esto pasa mucho, por ejemplo, muchachos, con los pacientes que tienen insuficiencia renal, que hay que ponerles catéteres de Tenkov para diálisis peritoneal. La gran mayoría de los pacientes, la primera reacción es el rechazo. Generalmente es la primera. No, no me lo ponga. ¿No quiere que le hagan diálisis? No, no quiero. Va. Pero si no se la ponemos, le va a pasar pa. Tampoco se trata de espantarlos. Se trata nada más de darles a conocer todos los elementos y a lo que se exponen, tanto él como a la familia, ¿no? Y siempre es conveniente que esté alguien de la familia para que escuche. Y si el paciente dice no, o los pacientes que se van a amputar, que luego dicen, pues es que yo me quiero morir completo. Es ok, si no se quiere operar, nadie lo puede obligar, sobre todo si el paciente está consciente y es capaz de tomar sus decisiones. Si está afectado de sus funciones mentales superiores, con quien tenemos que dirigirnos es con el familiar más cercano, que puede ser la esposa, bueno, la esposa, el esposo, la pareja o los hijos, a no ser que tenga algún representante legal que sea quien esté autorizado para la toma de decisiones. Y esa persona decidirá si se somete al tratamiento quirúrgico o no. Si el paciente está en condiciones, lo que se recomienda es asentarlo en el expediente y que el paciente firme que rechaza el tratamiento.
También es su decisión cambiar de opinión en la próxima media hora. También se puede. Pero todo eso debe quedar asentado en el expediente. ¿Estamos claros, muchachos? Doc, ¿y si el paciente le dice que mejor quiere un catéter Niágara? A ver, si el paciente me dice que quiere un catéter guiado por la femoral en vez de un Majurker que vaya por la subclavia, el que yo le estoy ofreciendo es ponerle un catéter de Tenco. Si el paciente rechaza el tratamiento que yo le propongo, lo asentamos en el expediente y le hablamos al especialista en cuestión. ¿Ya quedó claro? Ok. O sea, al paciente yo le ofrezco esto, porque no tengo Niágaras, porque no tengo femorales, ni cortos ni largos, porque no le voy a hacer una fístula, y porque lo único que le puedo ofrecer es un Majurker o un Tenkov, y en este momento es el Tenkov. ¿No quiere? Fírmele. Ahora es muy común que a los pacientes que les vamos a operar de cole, te digan, quiero laparoscópica. No, señor, pues que yo nada más lo voy a operar abierto hoy, ahorita en la noche, domingo 1 de mayo, a las 10 de la noche, nada más lo puedo operar abierto. No quiero, yo quiero laparoscópica. Fírmele que no acepte el tratamiento y punto. Mañana que lo operen los que llegan a operar laparoscópica. ¿Ya quedó? Ok, sí, Doc. ¿Vale? Ok, entonces ya quedamos que todo esto debe quedar asentado. ¿Sí? Ya vamos a terminar, muchachos. Todavía falta mucho para el tema, pero bueno. Y luego ya viene el riesgo quirúrgico. Ya le dijimos al paciente que lo tenemos que operar en base a todo lo que ya vimos antes y le tenemos que plantear cuál va a ser su riesgo, porque a los dos operados, no me digan que no pensaron, y su compañero lo dijo, pues yo pensé en lo que me pudiera pasar en la cirugía. Casi todos los pacientes a los que les decimos que hay que operarlos, la pregunta que hacen obligada es, ¿y qué riesgo tengo? El riesgo se refiere en ellos, el paciente se refiere a la posibilidad de fallecer en el transoperatorio. Eso es lo que les están preguntando. Y ustedes tendrán que tener los elementos para poder decirles, ¿tiene usted un riesgo quirúrgico bajo, medio o alto? La manera en la que se lo planteen ya será de cada uno de ustedes, pero deben tener ustedes el conocimiento de cuál es el riesgo específico de ese paciente de tener un accidente cardiovascular grave durante la cirugía. ¿Sí? Para la siguiente, muchachos, la vamos a dejar aquí. Para la siguiente clase, por favor, lean lo que es, lo vamos a ver, pero necesito que busquen lo que es el riesgo de Goldman, ¿sí? O la escala de Goldman. En la actualidad, más bien, se utilizan dos escalas para hablar de riesgo quirúrgico, el ASA y el Goldman. Por favor, lean el Goldman, que es una más completita que el ASA. Hay otras escalas, pero la que normalmente se calculan son esas dos. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el jueves, muchachos. Continúo yo exponiéndoles lo que resta del tema. Gracias, Doc. Hasta Gracias, luego. Doc. Gracias. Gracias, Doc.